Buenas para todos. Mi nombre es Denison Palacios Quinto, estudiante del programa de Psicología en la UNAM. En este caso me corresponde hablarles sobre análisis y reflexiones. Identificar si un caso es de derechos humanos o derecho internacional humanitario. Como es el caso del conflicto armado de Lina Mercedes Caro, es un conflicto armado no internacional. Este tipo de conflicto ocurre dentro de los lineamientos del Estado y enfrenta a las fuerzas armadas gubernamentales contra los grupos armados ilegales estatales como la guerrilla y los paramilitares. El conflicto en Colombia ha estado marcado por la lucha entre diversas organizaciones armadas ilegales como la FARC y el ELN. Por eso este caso es de derechos no internacionales. En contexto del caso de Lina Mercedes Caro, es un testimonio desbaratador de abuso sexual y violencia en el contexto del conflicto armado colombiano. Desde temprana edad, Lina fue víctima de abusos sexuales, primero a manos de su hermanastro y más tarde por parte de paramilitares. A los 31 años fue raptada por grupos armados quienes la sometieron a violencia repetida durante 12 años, en ocasiones por hasta 30 hombres, lo que dejó secuelas físicas y emocionales profundas. En esta violencia sistemática incluyó la pérdida de su matriz y las constantes amenazas sobre su vida, de sus hijos, y si llegase a hablar de este acontecimiento. A pesar de su sufrimiento externo, Lina ha demostrado más increíble capacidad de resiliencia a través del perdón, que en ella ha encontrado una vía para su sanación. En un acto simbólico se enfrentó a uno de sus violadores en prisión y le expresó su más reconocimiento y perdón en un gesto de resaltar la importancia de la reconciliación a raíz del perdón a través del proceso de sanación tanto para víctimas como para victimarios. Actores involucrados. En el caso de Lina Mercedes Caro, los actores armados involucrados en su victimización pertenecen a las categorías principales: actores no estatales y actores estatales. Primero, actores no estatales. Tenemos paramilitares que fueron responsables directos de la violencia y abuso sexual a los que Lina fue sometida. Estos grupos paramilitares, como los del bloque Montes de María, fueron conocidos por su violencia sistemática durante el conflicto armado en Colombia, actuando bajo la justificación de combatir a las guerrillas. Los paramilitares fueron responsables de multiplicar violencia y el derecho internacional humanitario, incluido la violencia sexual masiva, como lo que vivió Lina Mercedes. La guerrilla. Aunque Lina no menciona específicamente en su testimonio que haya sido víctima de guerrilleros, el contexto del conflicto colombiano incluye la participación de grupos como la FARC y el ELN, quienes también fueron actores no estatales involucrados en enfrentamientos y abusos en diferentes regiones del país. Segundo, actores estatales. Las Fuerzas Armadas colombianas, aunque no se menciona directamente en el testimonio de Lina, las Fuerzas Armadas han jugado un papel importante en el conflicto armado colombiano, combatiendo a guerrillas y paramilitares, pero en muchos casos también se vieron involucrados en violencias de derechos humanos y en ocasiones colaboraron con grupos paramilitares. En este tipo de vínculos y omisiones de justicia contribuyó a la perpetuación de la violencia. En resumen, como Lina lo indica en su testimonio, los principales actores armados involucrados en el caso son los paramilitares, quienes cometieron los abusos sexuales, y las Fuerzas Armadas, que en el
contexto general del conflicto también incluyeron en la dinámica de violencia, aunque en sus implicaciones no menciona directamente a las Fuerzas Armadas colombianas. En el caso de Lina también se vieron vulneradas aquellas normas del derecho internacional humanitario. Como primero principio fundamental del derecho internacional humanitario fueron vulneradas durante el conflicto armado colombiano, particularmente en lo que resta a los abusos sexuales sufridos por ella a manos de los paramilitares. A continuación se presentan los principales principios del derecho internacional humanitario en su caso. Principio de distinción. Este principio establece que debe diferenciarse claramente entre combatientes y civiles. Solo los primeros pueden ser atacados, mientras que los civiles deben ser protegidos de los efectos de las hostilidades. En el caso de Lina, ella era una civil no involucrada en las hostilidades, por lo tanto se interviene con violencias sexuales a lo que fue sometida por parte de los paramilitares, constituyendo una violencia directa de este principio. Principio de proporcionalidad. Este principio prohíbe ataques que causen daño a civiles o bienes civiles existivos en la relación contra la ventaja militar anticipada que se separa objeto, aunque este principio se aplica principalmente a las operaciones militares en el contexto de los abusos sexuales como táctica de guerra. La violencia sufrida por Lina es una forma de ataque que no tiene justificación militar y constituye una violencia del principio de proporcionalidad, seguido por el principio de humanidad. Este principio establece que las personas que no participen directamente en las hostilidades deben ser tratadas con humanidad y respeto, sin tener el mínimo de sufrimiento innecesario. Pero los abusos sexuales como lo que vivió Lina padeció durante el conflicto son una violencia flagrante que este principio ya infleja sufrimiento físico, psicológico extremo sin justificación alguna. Y por último, no siendo menos importante, prohibición de la violencia sexual. En el derecho internacional humanitario, a través de los instrumentos como los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, prohíbe la violencia sexual en todas sus formas, especialmente en las situaciones de conflicto armado, como es el caso de Lina, es una clara infracción a esta norma, ya que los actores perpetrados contra ella introdujeron violencia grave de los derechos humanos. También se vieron vulnerados los derechos en el artículo 3, a lo que contribuye con el Convenio de Ginebra. Violencia sexual como crimen de guerra en su artículo 27 del protocolo adicional. Prohibición de la esclavitud y de la trata de personas, protocolo adicional en su artículo 4. Prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes en su artículo 75. Se recomienda para la correcta implementación del derecho internacional humanitario en casos como el de Lina Mercedes Caro. Es fundamental reforzar las medidas de protección a las personas civiles, especialmente a las mujeres, niñas y adolescentes, que son las principales víctimas del abuso sexual en este conflicto armado.
En primer lugar, se debe garantizar una mayor capacitación de los actores armados, tanto estatales como no estatales, en el respeto de normas del derecho internacional humanitario con el fin de prevenir y sancionar la violencia sexual como crimen de guerra. Además, es crucial establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas, asegurando que los responsables de violencia de los derechos humanos sean procesados de acuerdo con las normas y leyes internacionales. A su vez, se debe promover la reparación integral a las víctimas, que incluyan sanciones y genere un efecto psicosocial, médico y justificado, reconocimiento del sufrimiento y la secuela del abuso, ya que es obligación del gobierno fomentar cooperar internacional para asegurar las implementaciones efectivas de los mecanismos de protección y justicia, así como los protocolos, y promover una cultura de paz y respeto por los derechos humanos en las comunidades afectadas. Fuentes como los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, así como el trabajo de las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Corte Penal Internacional, provienen en un marco normativo esencial para enfrentar estos crímenes y garantizar una justicia restaurativa para las víctimas. Todo esto es obligación del gobierno.